Paraguay Bicentenario. La historia es hoy. La residencia de Madame Lynch, ubicada en la antigua calle Fábrica de Balas, se convirtió, en vísperas del Congreso Extraordinario de 1857, en un lugar privilegiado de reunión de quienes respaldaban la candidatura de Francisco Solano López a reemplazar al viejo don Carlos. Es así que en este lugar desfilaban diariamente políticos, civiles, oficiales y todo tipo de caudillos que se embarcaron en aquella aventura política seguros de que don Carlos abdicaría a favor de su hijo. Esta casa despertaba la envidia de los visitantes nacionales o extranjeros. Tanto es así que el diplomático brasileño Francisco Marcondes llegó a describirla como un sitio donde se respiraba un aire parisino. La casa tenía un aspecto sencillo por fuera, pero al ingresar uno se encontraba con una imponente magnificencia. Las paredes del interior de esta casa estaban cubiertas de satén verde y el crochet más fino. También en el interior había un teatro diseñado a la usanza de la Scala de Milán. No faltaban en este lugar la degustación de los platos más finos, de los licores más caros y por supuesto del champán. Todo orquestado, esperando el ingreso majestuoso de la señora Lynch, que venía a bordo por estas puertas en un carruaje, uno de los dos que tenían autorización para circular por la ciudad. El otro, ustedes imaginarán, solamente podía ser utilizado por la familia de don Carlos. Es que la Madama Lynch, siempre ataviada con la última moda francesa y luciendo sus cabellos de fuego, era el centro de toda conversación. Ella sabía que al día siguiente debía lidiar con las murmuraciones de sus detractores. Paraguay Bicentenario. La historia es hoy.